Iniciamos entonces con desigualdades compuestas. Obviamente, necesitamos primero definir qué es una desigualdad compuesta. Es una desigualdad compuesta, es una desigualdad que combina dos desigualdades simples. O sea, por cada extremo se está haciendo una comparación. Vamos a ver estos pequeños ejemplos que tenemos aquí. Dice 0 es menor que x es menor que 4. O sea, la x aquí como elemento central se está comparando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha con dos cantidades diferentes, ¿sí? En este primer ejemplo, la desigualdad por sí misma me está dando la solución, ¿verdad? Puesto que ya aparece aquí como un intervalo entre 0 y 4, donde todos esos valores pues la van a cumplir. Pero podemos tener más elementos, como este segundo ejemplo. Me dice 2 es menor que x más 1 y a su vez es menor que 5. Vemos que ya no está sola la x, ya aparece con otros elementos, pero seguimos teniendo comparación con una cantidad hacia los dos extremos, ¿sí? Entonces mi expresión de la desigualdad se compone ahora de una, dos, tres partes, ¿sí? Tenemos tres partes o tres elementos que se están comparando entre sí. Lógicamente, si 2 es menor que x más 1 y a su vez x más 1 es menor que 5, pues entonces, lógicamente, ¿verdad? Como 2 es menor que 5. Bueno, otro ejemplo. Menos 7 es menor o igual que 3x más 2 y es menor que 14. O sea que podemos utilizar también los signos mixtos, no solamente mayor y menor que, sino que podemos utilizar también los combinados, ¿verdad? Con el signo de igual, ya sea mayor que o menor que. Ahora, importante, observen que cuando tenemos este tipo de expresión con tres elementos, los signos de desigualdad apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Están apuntando hacia el mismo lado. Yo no puedo tener en una sola expresión signos opuestos, porque estaríamos contradiciendo. Bien, ahora, ¿cómo se resuelve entonces cuando tenemos, como en el segundo y tercer ejemplo, más elementos que no son la X? ¿Sí? Vamos a resolver considerando también los elementos que usamos anteriormente, similares a la solución de ecuaciones. Entonces, vamos a seguir este ejemplo. Encontrar el conjunto solución y la gráfica de la desigualdad. La desigualdad es 2 es menor que x más 1, menor que 5. Para poder resolver, vamos a guiarnos en la parte central. Vamos a trabajar con toda la expresión, pero lo que tenemos que ir haciendo lo vamos a ir determinando en función de lo que tenemos en la parte central de mi desigualdad. Es decir, que a partir de las operaciones que yo vea aquí, voy a ir utilizando las operaciones contrarias. El objetivo es despejar la X, es decir, dejar solita la X aquí al centro de la desigualdad. Pero para que estos signos de desigualdad se mantengan, yo necesito utilizar en los extremos las mismas operaciones que vamos a utilizar al centro de la desigualdad, tal y como nos indicaron en nuestras propiedades que analizamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, planteando esas operaciones contrarias,
Vemos que acá lo que tenemos es un más 1. Para eliminarlo, pues necesitamos un menos 1. Pero si pongo ese menos 1 al centro, tengo que ponerlo también en ambos extremos. Una vez que ya escribimos entonces la operación contraria en los tres términos de mi desigualdad, hacemos la reducción de términos. 2 menos 1 me queda 1. 1 menos 1 se vuelve 0 y me queda la x solita. ¿Ok? Ya conseguimos despejar la x. Y por último, 5 menos 1, pues lógicamente 4. ¿Sí? El conjunto solución de la desigualdad, entonces me queda 1 menor que x menor que 4. Esto es expresado como una desigualdad. Pero recuerden que también podemos expresarlo como intervalos. Para aplicarlo como intervalos, bueno, estos números van a ser los límites del intervalo, el 1 y el 4. 1 y 4. ¿Qué símbolos de agrupación voy a utilizar? Me voy a fijar en los signos. Recuerden que cuando los signos son puros de desigualdad, utilizamos paréntesis, que implican que es un intervalo abierto, es decir, es un intervalo exclusivo, es excluyente, o sea, no vamos a llegar nunca al 1 ni al 4. Podemos tomar valores muy cercanos, muy próximos, pero nunca llegar a la igualdad. Si llevamos esto a la gráfica, ¿qué va a suceder? Necesitamos primero tener la recta numérica y sobre esa recta numérica identificar estos valores, el 1 y el 4. Lo hacemos y voy a utilizar ahora, para que vean las dos posibilidades, voy a utilizar círculos. Estos círculos yo los dibujo y me voy a fijar qué signos de agrupación tengo. Como son intervalos abiertos en ambos extremos, pues vamos a dejar el círculo vacío. Quiere decir que no puedo llegar hasta el 1, no puedo asumir el 1. Y para terminar, uno esos círculos con una línea y de esa manera tengo mi gráfica que representa la solución a este intervalo. Mejor dicho, a esta desigualdad. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ya resuelto nuestro primer ejercicio. ¿Qué cambió con los ejercicios anteriores? Simplemente que las operaciones tenemos que aplicarlas ahora en ambos lados de la desigualdad. ¿Sí? Vamos a observar que para hacer esto, la variable x está presente únicamente al centro de mi desigualdad. Vamos a revisar otro ejemplo. En este caso, de nueva cuenta, me pide hallar el conjunto solución, expresarlo también de manera gráfica, y la desigualdad que me plantea menos 7 menor o igual, bueno, para el cifro ya vemos que hay un signo compuesto, que 3x más 2. Entonces también tenemos aquí más elementos porque la x también tiene un coeficiente. Y todo esto es menor que 14. Vamos a resolver de la misma forma utilizando las operaciones contrarias y partimos primero de eliminar este número que está aquí solito. Recuerden que el objetivo es despejar la x. Entonces primero, la operación contraria sería menos 2. Pero si pongo menos 2 al centro, tengo que poner menos 2 en los extremos. Teniendo escrito esto, puedo reducir los términos semejantes. Menos 7 menos 2 es menos 9. Recuerden que tenemos que respetar las reglas de los signos. Más 2 menos 2 se elimina y me queda únicamente 3x. Y 14 menos 2 me queda 12. Estamos cerca, pero no hemos logrado dejar sola la x. Tengo que eliminar este 3 que está multiplicando. Por tanto, su operación contraria es dividir entre 3. ¿Sí?
Haciéndolo en todos los términos me va a quedar de esta forma, menos 9 entre 3, 3x entre 3 y 12 entre 3. Como todas estas expresiones racionales son divisibles, es decir, me puede dar un número entero, vamos a tomar sus resultados, menos 9 entre 3 es menos 3, 3x entre 3, me queda solita la x, que era nuestro objetivo, y por último, 12 entre 3, que es 4. Como ya dejé solita mi x, entonces ya tengo acá una expresión que es la solución expresada como una desigualdad que incluye desde el menos 3, porque ahora sí tiene un signo de igual, hasta el 4. Vamos a llevarlo a la notación de intervalos. Estos son mis límites, límite inferior, límite superior, puesto que este es más pequeño. Los escribimos y para saber qué signo de agrupación debo de ponerle, me fijo en los signos de la desigualdad. Veo que el inferior tiene menor o igual. Bueno, entonces, si tiene el igual, utilizamos el corchete que representa el intervalo cerrado. Y por el otro extremo vemos que solamente tenemos la desigualdad menor que, quiere decir que entonces es un extremo abierto. Debemos utilizar el paréntesis. Para convertir esto a la gráfica, partimos de la recta numérica donde ubicamos el menos 3 y el 4 y los encerramos primero con círculos y posteriormente me fijo. Si es corchete, lo relleno. Si es paréntesis, lo dejo vacío. Y para concluir mi gráfica, uno estos dos círculos. Tenemos entonces ahora sí la gráfica que representa todo el intervalo. Recuerden que valores de solución son todos los números que están en esta recta, no únicamente los enteros. Puede ser cualquier valor decimal de esta recta, sea racional o irracional. Bien, tenemos entonces ya resueltos dos ejemplos. Vamos a revisar un último caso. Porque en este último caso vamos a observar algo interesante. Nos plantea la desigualdad menos 8 menor o igual que menos 3x menos 5 y que a su vez es menor que 7. Procedemos de la misma forma utilizando operaciones contrarias. En este caso, contrario al menos 5 sería más 5 y escribimos más 5 en cada miembro de mi expresión. Entonces, menos 8 más 5 sería menos 3, menos 5 más 5 se elimina, me queda solamente menos 3x. Y del otro extremo, 7 más 5, que sería 12. Para poder despejar la x totalmente, necesito entonces acá dividir entre menos 3. Pero recordemos que anteriormente vimos que si multiplico o divido entre menos 3, según las propiedades de la desigualdad, ¿qué pasa con los signos? Tenemos que invertirlos. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, tengo que multiplicar cada uno de los miembros de mi desigualdad por la misma cantidad. Pero, en este caso, al estar dividiendo entre una cantidad negativa, tenemos que invertir los dos símbolos de la desigualdad, ¿sí? De tal manera que me quedaría menos 3 entre menos 3. Este menor o igual que se invierte y queda ahora mayor o igual que. Lo mismo pasa con el siguiente símbolo. Dice mayor o igual que.
12 entre menos 3. Haciendo las divisiones y respetando los signos, desde luego, menos 3 entre menos 3 me da 1. Menos 3 en x entre menos 3 me queda solamente x. Y por último, 12 entre menos 3 me quedaría menos 4. Ahora, yo observo que al hacer esto, me quedó al revés porque resulta que 1, y como apuntan los signos, ¿verdad?, es mayor que x y es mayor que menos 4. Y nosotros acostumbramos siempre poner el número pequeño del lado izquierdo y el número mayor del lado derecho. Entonces yo puedo invertir toda esta escritura, pero al hacerlo tengo que invertir también los signos de la desigualdad. Acuérdense que cuando tenemos una ecuación, no importa en qué orden yo pongo los términos, puesto que es una igualdad y no cambia. Pero al ser una desigualdad, si yo invierto el orden en los extremos, tengo que invertir también el orden del signo de la desigualdad, como en este caso. Es decir, como si estuviéramos escribiéndolo en un espejo, ¿sí? Todo se invierte. Cuando lo tengo así, me ayuda porque ya puedo con más facilidad escribir mi intervalo. Ya este es el más pequeño, es mi límite inferior. Este es el más grande, es mi límite superior. Y los vamos a escribir y me voy a fijar entonces, bueno, este es signo de desigualdad solamente, es intervalo abierto. Este es símbolo de desigualdad, pero incluye la igualdad menor o igual que. Por tanto, es un intervalo cerrado. Eso lo representamos con un corchete. Para construir mi gráfica, partimos nuevamente de la recta numérica donde ubicamos menos 4 y 1. Recuerden que aquí la recomendación es primero dibujar los círculos en blanco, es decir, sin relleno. Y después me fijo, bueno, por la izquierda, el lado del límite inferior es abierto, entonces se queda así. Y por la derecha, el límite superior es cerrado, tiene un corchete, entonces quiere decir que el círculo lo tengo que rellenar, ¿sí? Y para terminar, dibujamos una línea que une estos dos pequeños círculos y tenemos completa también nuestra gráfica. Y entonces tengo mi resultado en las tres posibles expresiones, como una desigualdad, como un intervalo y de manera gráfica.